Hay tres personajes que son icónicos para la historia bíblica y especialmente tienen una enorme importancia e impacto en la historia del pueblo de Israel. Uno de ellos es Abraham, conocido como el padre de la fe, y es de hecho el fundador de Israel como pueblo. El segundo es Moisés, el gran libertador y legislador del pueblo de Israel. El tercero es David, cuyo desempeño como rey de Israel abrió la puerta al periodo conocido como la Edad de Oro del pueblo judío. Pero de estos tres quiero destacar la figura de Moisés, porque de algún modo Moisés prefigura la obra de redención que siglos después realizaría Dios por medio de Jesús. La vida de Moisés dejó una marca indeleble en el pueblo judío. Es imposible, de alguna manera es imposible concebir el desarrollo histórico de Israel sin la figura preponderante de Moisés. Sin embargo, su intervención en los acontecimientos históricos, acontecimientos bíblicos, van más allá de una simple repercusión en el sentido histórico. Su vida y sus logros tienen un valioso impacto incluso en el aspecto profético, es decir, que señalaba de alguna manera su intervención en la historia, algo que Dios llevaría a efecto siglos después por medio de Cristo. Es decir, que Moisés prefigura la gran obra de redención que, venido el cumplimiento del tiempo, Jesús lograría con su sacrificio en la cruz. Quisiera pensar en algunas similitudes entre Moisés como libertador y Jesús como redentor. La primera es esta. Para poder tomar su papel de libertador, Moisés tuvo que renunciar a sus derechos jerárquicos como príncipe de Egipto. Algunas circunstancias hicieron que Moisés fuera llevado cuando aún era un bebé al palacio. Siendo judío, fue criado como príncipe de Egipto, como hijo de la hija de Faraón. Creció con estos derechos y prerrogativas de ser de la realeza egipcia, no cualquier egipcio, sino miembro de la realeza egipcia. Sin embargo, cuando él se enteró que, aunque había sido criado como príncipe egipcio, por sus venas corría sangre judía, la visión que tenía del pueblo judío cambió radicalmente. De hecho, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 24, lo expresa de esta manera. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este hecho es una enorme similitud con Jesús, porque de acuerdo a lo que nos enseña el Nuevo Testamento, Jesús, para poder ser el redentor de la raza humana, él tuvo que renunciar a sus prerrogativas divinas para poder llevar a efecto la redención de la raza humana. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo expresa esto que estoy diciendo de esta manera. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y así, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Moisés, para ser libertador de Israel, renunció a un trono terrenal en Egipto. Jesús, para ser el redentor de la humanidad, renunció al trono glorioso y divino en los cielos. Moisés cambió el trono egipcio por el cayado de un pastor para redimir a Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús cambió el trono divino de la gloria por una cruz y una corona de espinas para poder redimir a la humanidad del pecado. Este hecho de renunciar a derechos, a prerrogativas, a una condición de comodidad por ayudar a otros, es algo que hace tener similitud entre Moisés y Jesús. Esa es una de las primeras y grandes similitudes que hay entre Jesús y Moisés. Quiero, no obstante, destacar una más. Hay otra similitud. Moisés, de alguna forma, por las circunstancias que la Biblia nos cuenta, se convirtió en el vocero de Jehová. Al pie del monte Sinaí, donde Dios entregó la ley a Moisés, entregó la ley en medio de circunstancias que al pueblo le parecían aterradoras. Una nube cubría el monte Sinaí, el cual temblaba cada vez que se escuchaba la voz de Dios. Truenos y relámpagos, fuego que salía del monte, hizo que el pueblo huyera aterrado. Y el pueblo se dirigió a Moisés diciéndole: no queremos nosotros hablar a Dios, estamos aterrados, mejor habla tú con Él, que Él hable contigo y dinos tú la voluntad de Jehová. Entonces, de alguna manera, Moisés se convirtió en esa expresión humana de esa gloria divina que no alcanzaban a entender los judíos y que los aterraba por la incomprensión que tenían de la gloria de Dios. Entonces, Moisés, de alguna manera, se convirtió en ese vocero humano, en ese vocero que expresaba en un idioma conocido que los hombres podían entender. Se convirtió en el vocero, en la expresión de Dios de alguna manera. En este sentido, Cristo, por su parte, y de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos enseña, Cristo es la exacta expresión de Dios ante los hombres. Él es la expresión exacta de la sustancia divina. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y los primeros versículos, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice la carta, siendo el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de la sustancia divina, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Así como Moisés en su tiempo y bajo sus propias circunstancias, Jesús es el gran revelador de Dios ante los hombres. Toda la excelsa gloria de la divinidad se hace comprensible en Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, lo dice de esta manera: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En sus tiempos, pues, Moisés fue el vocero, fue la expresión humana de la voluntad divina. Pero en estos últimos tiempos la Biblia dice que Dios ha vuelto a hablar y ha dejado de hablar por medio de Moisés o cualquier otro de los profetas, y ahora habla a la humanidad por medio de su Hijo.
el Hijo que hace comprensible al Dios incomprensible, porque Él es la expresión exacta de la gloria divina. En este sentido, Moisés fue constituido como el gran mediador entre Israel y Jehová. En este sentido también, Jesús es visto como el mediador entre Dios y los hombres. Pero el Nuevo Testamento destaca algo muy importante, que su papel como mediador es tan eficaz, tan eficiente su papel como mediador, que la Biblia dice que por virtud de su mediación, Él ha sido constituido como el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro, predicando uno de sus primeros mensajes al pueblo de Israel después de la resurrección de Cristo, dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que hay una enorme similitud entre Moisés y Jesús. Moisés fue un mediador, fue alguien que pudo expresar en términos humanos la gloria de Dios. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios estableció un nuevo vocero, una nueva forma de expresión definitiva, contundente, eficaz y eficiente por medio de su Hijo Jesús. Y fue así constituido como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único que puede expresar a Dios en términos humanos a favor de los hombres. La tercera similitud entre Moisés y Jesús tiene que ver con la ley precisamente. Moisés fue el medio por el cual Dios dio la ley a Israel, la cual constituyó preceptos morales, espirituales, incluso ceremoniales, que eran la forma externa del pacto entre Jehová e Israel. Pero la ley tenía un propósito doble. En primer lugar, manifestar la santidad de Dios. Y en segundo lugar, manifestar la culpabilidad del hombre, porque el hombre es incapaz de cumplir a cabalidad la ley. Ahora, pensemos en Jesús y su relación con la ley. Jesús vino al mundo nacido bajo la ley, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Nació bajo la ley. Y la Biblia enseña que vivió bajo los preceptos de la ley. De hecho, él dijo alguna vez, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Él vivió una vida santa e impecable de acuerdo a la ley. La misma ley establecía que el hombre, a pesar de su imposibilidad de cumplir la ley, podía conseguir la reconciliación por medio de una víctima ofrecida en el altar. Ya fuese una oveja, un cordero o un becerro, esta víctima tenía que ser perfecta, sin defecto alguno. Aún en este sentido Jesús cumplió la ley, porque el perfecto Hijo de Dios un día fue ofrecido en la cruz, como dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que al ver al Moisés de la historia, en realidad es una manera de ver prefiguradamente al Jesús, Salvador y Redentor de la humanidad. Esto significa que Dios sigue hablando, pero lo hace por medio de su Hijo. Que Dios quiere ofrecer libertad verdadera, redención verdadera al hombre por medio de su Hijo. Él es el gran Redentor, Él es el gran libertador, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios no está lejos. Dios está cerca de los hombres por medio de Cristo.